Oremos a nuestro Dios, amados hermanos. Eterno Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta bendición tan hermosa que nos concedes de glorificar tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, en que también recordamos, celebramos, honramos y glorificamos tu nombre por todo lo que tú nos permites vivir ahora como iglesia tuya. Al recordar, Señor, el trabajo de aquellos hombres valientes, instrumentos en tus manos, que han dejado una gran herencia, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo redimido en este tiempo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Dirígenos, Señor, en esta exposición de tu palabra santa y bendita. Lo hacemos con temor y temblor. Y, Señor, edifica tú, a través de esta tu palabra, la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. A tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Es un verdadero privilegio poder estar en esta fiesta de los creyentes, de los cristianos en Cristo Jesús. El poder recordar todo lo sucedido hace muchos años, los 400 años de ese concilio, de ese sínodo, de los cánones de Dort, y ver con mucho regocijo, con mucha gratitud a nuestro Dios, todo lo que ahora nosotros tenemos, lo que ahora disfrutamos, como esa herencia de la Reforma, y ir a la palabra de Dios en este momento para meditar en ella. En el pasaje leído hace un momento en Romanos capítulo 12, nuevamente quiero leer dos versículos, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reflexionemos un momento, hermanos, en reformar el pensamiento. Como cristianos, como exaltadores de Cristo, seríamos totalmente inútiles si todo lo que hacemos es conformarnos al mundo que nos rodea. Y la clave para no desperdiciar nuestras vidas de esta forma, según lo presenta el apóstol San Pablo, es ser transformados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no es solo una transformación externa. Es muy importante dejar claro que la inconformidad con el mundo
no significa principalmente evadir externamente las conductas mundanas. Está incluido, por supuesto, pero podemos evitar toda clase de comportamiento mundano. Inclusive hay personas que hasta se sienten mejor que los que asisten a una denominación, a una iglesia. No le hago mal a nadie. Mi comportamiento es un comportamiento correcto. No me ando peleando con nadie, con mis vecinos me llevo muy bien, los trato bien. No practico ningún vicio. No digo palabras obscenas. No llego al templo, no asisto a ninguna iglesia, pero siento que no soy tan malo. Entonces, no participo de fiestas que se hacen en el pueblo, fiestas mundanas y todas esas cosas. Se puede evitar entonces todo ese tipo de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformados. La transformación tampoco es cambiar de la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley. Cuando el apóstol San Pablo reemplaza la lista de las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, dice la Biblia, a partir del versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos. La alternativa cristiana para la inmoralidad es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro tesoro. De modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. También se nos habla de la libertad de estar sujetos a Cristo. Es por esto que la vida cristiana, aunque está totalmente sometida, esclavizada a la voluntad de Dios, aparece descrita en el Nuevo Testamento como una vida radicalmente libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, el versículo 1. En Cristo somos libres, porque cuando hacemos de corazón lo que amamos hacer, somos libres.
si aquello que amamos hacer es lo que debemos hacer, y ese es el significado de la transformación. Cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer. Y esto es libertad. A esto se refiere precisamente el apóstol San Pablo, cuando nos habla en este capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, cuando somos transformados en Cristo Jesús, amamos hacer aquello que debemos hacer. No es algo que se impone, no es algo que se obliga a hacer, sino lo que tenemos que hacer, lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo el amor a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esta es la libertad de la que nos habla aquí la Escritura. Un medio esencial de transformación es la renovación de la mente. Ahí en Romanos 12, el versículo 2, el apóstol San Pablo se enfoca en medio de una transformación esencial, la renovación de vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oh, qué importante es, si anhela librarse de la conformidad con el mundo, si anhela ser transformado desde adentro hacia afuera y volverse un nuevo ser, si anhela dejar de ser un simple cristiano manejado por el deber y anhela comenzar a hacer lo que ama hacer, hacerlo porque lo ama, hacer es lo que debe hacer. Si anhela ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo, a fin de que toda su vida sea un acto espiritual de adoración y muestre el valor de Cristo por encima del valor del mundo. Y qué interesante es, amados hermanos, cuando nuestra vida realmente llegamos al punto de entender y de comprender el amor a Dios, el amor a Cristo por encima del valor del mundo. El apóstol San Pablo dice que él había dejado muchas cosas que en un principio para él habían sido ganancias. Todos esos títulos, todos esos honores que cualquier ser humano anhela en este mundo. Dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. Porque había llegado al punto en su vida de entender y de comprender el verdadero amor por Cristo Jesús. Y a esto nos llama precisamente el Señor en este momento. Entonces, entréguese con todas sus fuerzas y persiga la renovación de su mente, porque la Biblia dice que esa es la clave para alcanzar la transformación, la renovación de vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestras mentes necesitan ser transformadas? ¿Y cómo es esta renovación? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar de esta renovación? El problema de nuestras mentes. Hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Así que la educación se vuelve
el gran instrumento para alcanzar la redención, tanto personal como social. Si las personas simplemente tuvieran más educación, pues no utilizarían sus mentes para inventar estafas elaboradas, para inventar complots terroristas sofisticados y complejos esquemas para la malversación de fondos, ni manipularían con las muchas palabras ni tantas groserías si solo tuvieran más educación. La Biblia hace un análisis más profundo acerca de este problema. En Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo utiliza una frase impactante y hace un paralelismo con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora bien, ¿qué significa para el mundo el espíritu de vuestra mente? Al menos significa que la mente humana no es una sofisticada computadora procesadora de datos que luego muestra fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional apropiada. La mente tiene un espíritu. En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que solemos llamar mentalidad. No solo tiene una opinión, tiene un punto de vista. No solo tiene el poder de percibir y detectar, también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que no tenemos toda la información. El problema es que nuestras mentes están caídas. Nuestras mentes tienen un espíritu, una inclinación, una mentalidad que es hostil a la supremacía absoluta de Dios. Nuestras mentes están inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros, o que las cosas que hacemos o logramos. Muchas veces, en muchos grupos religiosos que no han entendido realmente lo que es la renovación de nuestro entendimiento, esos cultos, esos servicios donde supuestamente se alaba y se glorifica el nombre de Dios, no son servicios cristocéntricos, sino se exalta al hombre mismo. Se busca más que el hombre se sienta feliz, esté contento, esté a gusto en las actividades, en los servicios de adoración al Señor. ¿Cuántas veces se escucha cuántos están felices, cuántos están contentos, cuántos están a gusto aquí en el culto? ¿Será eso lo verdaderamente importante? ¿Será eso lo que debemos de buscar como adoradores y exaltadores del Señor? Nosotros debemos, nuestro fin principal es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Exaltar el nombre de Dios. No buscar la alabanza propia como sucede en algunos círculos religiosos, donde se exalta al hombre,
las virtudes del ser humano, los talentos, las habilidades del ser humano, y se deja de lado exaltar el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor. Es lo que dice Romanos 1:28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Así somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y de ser atesorado por encima de todas las cosas. El Espíritu Santo renueva la mente. Lo anterior expuesto nos trae finalmente al remedio y nos muestra cómo podremos obedecer lo que dice Romanos 12:2. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para esto se requiere la acción del Espíritu Santo, porque esta palabra renovación en Romanos 12:2 es utilizada en otro lugar en toda la Biblia, específicamente en Tito 3:5, donde Pablo dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí está la palabra renovación, que ya hemos visto, que es tan necesaria y que es una renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu renueva la mente. Dependemos radicalmente del Espíritu. Nuestros esfuerzos siguen sus iniciativas y es el Espíritu quien nos capacita. ¿Qué pues debemos hacer? ¿Qué pues debemos hacer en obediencia a Romanos 12:2? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Debemos unirnos al Espíritu Santo en su preciosa e importantísima obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo y rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad. Escuchar las ricas exposiciones del Evangelio de la gloria de Cristo. Lea su Biblia de principio a fin, buscando esos textos que revelan la gloria de Cristo. Lea mediante los escritos de grandes hombres y mujeres altamente espirituales que exaltan a Cristo y están saturados de verdades bíblicas. Y créese el hábito de meditar acerca de la perfección de Cristo. Y en todo ello, ore para que el Espíritu Santo renueve su mente, a fin de que pueda desear y aprobar la voluntad de Dios, para que todo lo que haga en su vida se vuelva una adoración a la gloria de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.